cuadro clínico que se presentó. Estamos hablando de un hombre de 51 años de edad, afrodescendiente, procedente y natural de la ciudad de Buenaventura, que cursaba con un cuadro de 5 meses de cefalea micraniana izquierda episódica pero progresiva, que posteriormente se asocia a un cuadro vertiginoso, visión borrosa, diplopía y ptosis palpebral, los cuales se instauran en las últimas semanas antes de consultar, siendo el último síntoma en aparecer la ptosis palpebral y que fue el motivo de la consulta. Sin embargo, el paciente describe una historia de varios años de tos seca, que en los últimos 6 meses se había acompañado de disnea de predominio nocturno no posicional y pérdida de peso no intencional superior al 10% del peso corporal, con un antecedente relevante de tabaquismo pesado, además de una esquizofrenia, con un tratamiento, digamos, un poco debatible. En los estudios de imagen, el paciente se identifica en el sistema nervioso central la presencia de lesiones frontoparietales y talamomesencefálicas que realzan al medio de contraste y que son interpretadas como posible neoplasia versus un proceso inflamatorio. A nivel torácico se demuestra la presencia de múltiples imágenes en árbol en gemación en ambos campos pulmonares, asociadas a bronquiectasias y bulas subpleurales en ambos campos pulmonares. A nivel abdominal, llama la atención la presencia de un engrosamiento difuso de las glándulas suprarrenales bilaterales con presencia de un nódulo del lado izquierdo. Al paciente originalmente valorado por el servicio de neurocirugía se le planteó la posibilidad de la realización de una biopsia de las lesiones del sistema nervioso central. Sin embargo, el paciente lastimosamente se niega a la realización de las biopsias, pero accede a la realización de una fibrobroncoscopia más la broncoalveolar, en la cual además se le realizan biopsias transbronquiales. Sin embargo, los estudios a nivel pulmonar no fueron concluyentes, por lo que se planteó la posibilidad de realización de una biopsia de masa suprarrenal, y la cual se realizó con éxito. En los estudios a nivel pulmonar, en búsqueda de gérmenes comunes y Mycobacterium tuberculosis fueron negativos, como ya se ha descrito previamente. Y a nivel de la biopsia de glándula suprarrenal, el reporte que recibimos de patología fue el siguiente, y es que se identificaron levaduras multigemantes de Paracoccidioides brasiliensis e inflamación crónica granulomatosa. Con este informe de patología se realiza el diagnóstico de una paracoccidioidomicosis. Un poquito de historia. En el año 1908, el doctor Adolfo Lutz, en Brasil, es el que describe por primera vez el cuadro de la paracoccidioidomicosis, pero que para ese entonces, digamos que fue confundida con otra micosis, especialmente con la coccidioidomicosis, la cual ya para entonces había sido descrita en Argentina. Posteriormente el microorganismo es aislado por el doctor Splendor alrededor de 10 años más tarde, pero todavía continuaba hablándose de que era una forma de coccidioides, mientras que más o menos unos 20 años más tarde el doctor de Almeida, también en Brasil, logra hacer la diferenciación entre coccidioides y paracoccidioides, estableciéndose ya como una nueva especie. El paracoccidioides taxonómicamente pertenece a la división Ascomicota, es decir, es un ascomiceto de la clase Euscomiceto, subclase Ascomicotina, del orden de los onigenales, y el género Paracoccidioides, pues, ese género que está bastante emparentado con otras micosis sistémicas, como son coccidioides, histoplasma y blastomices, y que tiene actualmente 5 especies que son brasiliensis, lutzi, americana, restrepiensis y venezuelensis, aunque en realidad esto es recientemente, apenas desde 2016, sí, 2016 más o menos, dado que antes solamente se hablaba de brasiliensis y lutzi. Dentro de las generalidades, tiene una incidencia que es de 1 a 4 casos por 100.000 habitantes por año. Muy llamativamente, es una micosis sistémica que está relegada solamente a Centro y Sudamérica. Están descritos casos desde México hasta el cono sur, incluyendo Argentina. De hecho, la mayoría de casos están descritos en Brasil, Argentina y Colombia en ese orden. Aunque se han descrito, digamos, casos presentes en otras latitudes, incluso en España, pero no como casos primarios, sino de pacientes que previamente vivieron en Sudamérica, donde probablemente adquirieron la infección y posteriormente se les realiza el diagnóstico en otras latitudes debido a que el cuadro clínico es bastante crónico. En Colombia se presentan 1 a 4 casos por 100.000 habitantes, es decir, muy en línea con lo que está escrito a nivel mundial o mejor sudamericano, y eso sí está muy fuertemente relacionado con actividades agrícolas. El hongo se da principalmente en zonas de bosques tropicales y subtropicales, sobre todo de alta pluviosidad, y áreas bastante húmedas, como son las zonas rurales de Buenaventura, aunque en este caso también tiene climas de temperatura un poco más alta.
un poco más alta para lo usual para el hongo, pero eso sí con una alta pluviosidad. El ciclo de vida del hongo, digamos, está muy relacionado entonces a la agricultura, como les decía, es muy frecuente entonces en cultivos de café y en cultivos de caña. Este paciente en particular había sido cortero de caña durante mucho tiempo. Y pues en estas localizaciones se cree que crece la forma micelial del hongo. Digo que se cree porque en realidad no se ha logrado demostrar a ciencia cierta que se encuentre en el ambiente, digamos, con visualización directa. Sí hay estudios en suelo en el cual se encuentra material genético del hongo, pero pues de decir que se haya visto directamente el hongo en suelo, no estaría mintiendo. Lo que ocurre entonces es que el paracoccidioide en su forma micelial, lo que se cree es que la presencia de las conidias, estas microconidias, perdón, porque son conidias muy pequeñas, alrededor de 5 micras, pues entonces se pueden desplazar por el aire y ser inhaladas por el hospedero, que en este caso sería básicamente el hombre y el armadillo, aunque también se han demostrado casos, digamos, anecdóticos de muchas otras especies. Y posteriormente ingresa a nivel pulmonar. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca de la patología. El otro hospedero importante es el armadillo de 9 bandas, que se ha demostrado pues, en muchos lugares, sobre todo de Centro y de Sudamérica, en los cuales se ha demostrado la presencia de infección para coccidioides, no solamente, digamos, no tanto a nivel de piel, sino sobre todo a nivel de órganos internos. Respecto a la epidemiología, como les decía, es una enfermedad que está relegada a Centro y Sudamérica, siendo Brasil el lugar que ha tenido más casos reportados, para el año 2017 más de 12.000 casos reportados, Argentina 110, en Colombia 940 casos, siendo un reporte anual de 32.4 casos, que es algo que de hecho se mantiene hoy en día. Dentro de las características clínicas más relevantes de los pacientes, o mejor, dentro de los factores de riesgo, los más identificados son la presencia, sobre todo para las formas crónicas, perdón, son la presencia del tabaquismo y de alcoholismo. Muy llamativamente la coinfección con tuberculosis, que si bien, digamos, no es tan prevalente, igual sí es muy importante de tener en cuenta. Y como les decía, no solamente con el tabaquismo, sino también con condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que suelen, digamos, de alguna manera predisponer a la infección por paracoccidioides. Respecto a las actividades económicas, el 71% de los pacientes, esto es una serie de casos, perdón, estos son reportes de los casos presentados en Brasil entre el 78 y el 2012, en los cuales el 71% de los pacientes eran granjeros, es decir, que definitivamente está muy asociada pues a la actividad agrícola, la infección por el hongo. El agente etiológico, hasta el 2016, habían, como les decía, dos especies reconocidas, Paracoccidioides brasilensis y Lutzi, ese Paracoccidioides brasilensis, entonces con unas variantes que posteriormente se identificaron ya por estudios a nivel genético, que se trata entonces de especies diferentes, incluyendo Paracoccidioides brasilensis, americana restrepiensis, que es la especie que está restringida a Colombia, y venezuelensis. Es un hongo dimórfico, esto quiere decir que tiene un crecimiento de tipo micelial cuando se encuentra a temperaturas menores a 28 Celsius y crece como levadura a temperatura corporal entre los 35 y los 37 Celsius, la cual es su forma virulenta. En la distribución geográfica, pues el Paracoccidioides brasiliensis, si bien tiene este nombre, en realidad se ha encontrado en muchas otras localizaciones en Sudamérica. Paracoccidioides americana igualmente también se encuentran en diferentes localizaciones, mientras que el Restrepiensis es la especie prevalente en Colombia y es el único sitio donde se ha encontrado. Venezuelensis, como su nombre lo dice, solamente en Venezuela, mientras que Lutzi sí se ha encontrado en diferentes localizaciones. Dentro del diagnóstico diferencial, a lo mejor, dentro de los hongos relacionados de alguna manera con paracoccidioides, pues se encuentran blastomices, coccidioidomicosis, histoplasmosis, Talorimices marnefi y esporoticosis. Algunos de ellos relacionados genéticamente, otros solamente por la apariencia en el examen directo, pero digamos que hay ciertas características de tipo morfológico que en el examen directo nos van a poder diferenciar unos de los otros. Respecto a la patogénesis, como les decía, el ingreso es a nivel pulmonar, al llegar hasta los alvéolos debido al tamaño de la microconidia, como les decía, es de alrededor de 5 micras, pues entonces llegan hasta el alvéolo, interactúan con células alveolares y macrófagos pulmonares, esto a través de receptores de manosa, de actina 1 y a partir de TLR, sobre todo TLR2 y 4. Son tomados entonces por estos macrófagos, estas células alveolares, digamos que el contacto con este entorno y sobre todo el cambio de temperatura en del nivel corporal
va a permitir entonces el paso de estos conidios a las levaduras, que son las formas de virulencia. Los conidios son las formas infecciosas, mientras que las levaduras son las formas virulentas, que presentan múltiples mecanismos de evasión, lo que permite entonces que sean tomados por los macrófagos, que sean llevados entonces a las cadenas ganglionares cercanas. Pero digamos que dentro de los mecanismos de evasión, aparte de la producción de múltiples enzimas que pueden evitar su destrucción por los sistemas enzimáticos de estas células del sistema inmune innato, además las levaduras de paracoxidioides producen melanina, la cual es un importante mecanismo de evasión y que les permite evitar, digamos, ser muertos por las células del sistema inmunitario. Dentro de esa respuesta inmune innata, inicialmente es dado sobre todo por fagocitos de tipo neutrófilos y macrófagos y eosinófilos, pero hay que tener en cuenta que se ha relacionado la presencia de eosinofilia con mal pronóstico en estos pacientes, es decir, es mucho más eficiente la respuesta neutrofílica y por macrófagos que la respuesta dada por eosinófilos, la cual tiende a cronificarse. La respuesta adaptativa, por su parte, está mediada, digamos, en la parte celular por linfocitos TCD8 principalmente, aunque requiere, eso sí, de la ayuda de los linfocitos TCD4, pero en el momento, digamos, en que se pasa la respuesta adaptativa, hay como una disyuntiva en el sistema inmunitario entre montar una respuesta humoral o una respuesta inmune celular. ¿Por qué es importante esto? Porque la respuesta inmune celular, sobre todo, pues, dado que esa respuesta inmune celular es principalmente una respuesta TH1, es mucho más eficiente en el control del hongo y la mayoría de los pacientes, digamos, que logra controlar ese hongo, controlar el hongo tiene una respuesta de tipo TH1, pero las formas que se cronifican son formas que están dadas principalmente por una respuesta de tipo TH2, lo cual es mucho más evidente en los casos severos o en los casos, digamos, que progresan tempranamente y posteriormente dan una respuesta de tipo humoral. Ahora, en los casos que se cronifican, la respuesta inflamatoria básicamente se da por presencia de la formación de granulomas que años más tarde, en casos de alteración o mejor, de compromiso del sistema inmunitario, pueden llevar entonces a una aparición de la sintomatología de la enfermedad. El cuadro clínico, digamos que se han propuesto 4 formas, esas 4 formas incluirían entonces la presencia de una forma asintomática, que es un gran porcentaje de los pacientes, luego tendríamos una forma subaguda o forma juvenil, en la cual se presenta un compromiso muy marcado del sistema fagocítico nuclear, muchas adenopatías, hepatosplenomegalia, con compromiso de piel alrededor del 50% de los casos, un menor compromiso pulmonar de lo que ocurre en la forma crónica, y digamos mucho más pacientes en pacientes jóvenes y sobre todo inmunocomprometidos, en los cuales no es que se presente más la enfermedad, sino que se presenta de una forma, digamos, mucho más severa. Mientras que la forma crónica, que es el 90% de los casos clínicos, pues presenta un compromiso pulmonar mucho más evidente, lesiones en piel y mucosas un poco, alrededor también del 50%, muy parecido a lo que ocurre en la forma subaguda, pero también se asocia a insuficiencia suprarrenal y a la presencia de síntomas constitucionales. La respuesta inmune entonces alterada, pero se presenta entre la forma aguda, perdón, pero se me fue la C, con presencia de adenopatías, mientras que en las formas crónicas o de tipo del adulto se presentan entonces las lesiones mucosas con una mayor frecuencia, que incluye pues a nivel periorificial, incluso con pérdidas dentarias. Y digamos que en esa forma crónica, con el paso del tiempo, se va a presentar entonces fibrosis, mucho más evidente a nivel pulmonar. El compromiso clínico, dependiendo del tipo de enfermedad, si estamos hablando de crónico o agudo a nivel pulmonar, va a ser del 90% para la crónica, que sería lo que estaríamos hablando en este paciente, la cual clínicamente se caracteriza por la presencia de tos, pérdida de peso y disnea. En este caso, la expectoración del paciente no fue tan evidente, pero también es bastante frecuente. Y el compromiso adrenal y el sistema nervioso central en realidad no es lo más usual. Digamos que en esta serie en particular se habló de un compromiso adrenal del 5.4% en la forma crónica, pero en realidad se han descrito un poco compromisos hasta alrededor del 15-20% o incluso un poco más, dependiendo de los criterios que se utilicen para determinar insuficiencia suprarrenal. Pero el compromiso del sistema nervioso central sí es un poco más inusual, alrededor del 5-10% de los casos. El compromiso pulmonar, este es el dado que es el sitio primario de infección, pues se manifiesta por tos productiva, hemoptisis y disnea. Al examen físico, los hallazgos suelen ser mucho menores, en una gran discondancia con lo observado en las imágenes, de modo que se habla de una disociación clínico-radiológica. Y en la radiografía de tórax, lo más frecuente es encontrar infiltrados intersticiales en el 60% de
estos casos, y hay luego infiltrados alveolares, compromiso mixto o pueden incluso la presencia de nódulos que pueden confluir y llevar a imágenes sugestivas de consolidación. La tomografía, por su parte, es mucho más sensible, se detecta algún tipo de alteración en el 90% de los casos, y pues a partir de allí la presencia de engrosamiento septal, engrosamiento intersticial, la presencia incluso de vidrio esmerilado, y alrededor del 15 a 20% de los pacientes presentan algún tipo de cavitación. Lo que, pues, digamos, es también compatible con la posibilidad de tuberculosis, de allí que sea uno de sus principales diagnósticos diferenciales. A nivel mucoso, pues se presentan lesiones infiltradas, ulceradas y dolorosas, con bordes irregulares en el 60% de los casos en global, aunque depende pues, de si estamos hablando de una forma aguda, subaguda o crónica. La localización, sobre todo, como les decía, periorificial, en boca, labios, encías, lengua, paladar, y se puede presentar también a nivel de otra localización del tracto gastrointestinal. La apariencia es de tipo granulomatosa y puede producir edema al área afectada y puede llevar entonces a las pérdidas dentarias bastante sugestivas de la enfermedad. En piel, en el 25% de los casos se presentan lesiones a nivel periorificial o pueden estar en múltiples localizaciones, sobre todo lesiones tipo úlcera, aparición de apariencia de úlcero vegetativa o presencia de nódulos, y puede haber edema a nivel de los labios que es relativamente frecuente. La causa de ese compromiso cutáneo puede ser dependiente entonces de una diseminación hematógena, por extensión de una lesión mucosa o por ruptura de nódulos linfáticos que pueden llevar entonces a la aparición en piel. El compromiso suprarrenal, digamos que hay una afectación de hasta el 85% en autopsias, pero realmente el síndrome de Addison no es lo más frecuente, es el 10%, digamos, clínicamente evidente. Mediante pruebas de laboratorio, como test de supresión, se puede aparecer en un 30-40% de los pacientes, pero no es algo en lo que usualmente se piensa, a menos que se encuentre la masa a nivel suprarrenal. El diagnóstico diferencial es más importante, allí sería la tuberculosis, pero pues digamos en estos pacientes con el manejo antifúngico suele haber mejoría. Todo el sistema nervioso central es menos frecuente, se puede presentar como una lesión tipo masa o bien en el sistema nervioso central o a nivel medular. Suelen ser lesiones que pueden ser únicas, pero también pueden aparecer múltiples con halo de hipercaptación y edema perifocal, y efecto de masa, digamos que son muy inespecíficas, pero pues en un contexto clínico adecuado se podrían poner. El diagnóstico diferencial, como les dije, el más importante es la tuberculosis, y no solamente es diagnóstico diferencial, sino que de hecho es una coinfección bastante frecuente. En el 15% de los pacientes se puede encontrar, además, pues, desórdenes neoplásicos, incluyendo linfoma, de las infecciones de histoplasma, leishmania, lepra y sífilis, también son diagnósticos diferenciales importantes. Para hacer ese diagnóstico diferencial con tuberculosis, pues digamos que los puntos más importantes que habría que tener en cuenta desde el punto de vista clínico es que si bien la pérdida de peso es muy frecuente, la fiebre es mucho menos común en el paracoccidioidomicosis, mucho más frecuente en pacientes con tuberculosis. La tos es más frecuente en tuberculosis, al igual que la producción de esputo hemoptoicón, que se puede presentar, pero es rara. Y el compromiso pleural es más frecuente en tuberculosis y es supremamente raro en pacientes con paracoccidioidomicosis. Pero la asociación, como les decía, es del 10 al 15%. Desde el punto de vista radiológico, unos hallazgos importantes a tener en cuenta es que las alteraciones pueden ser muy sugestivas de ambas condiciones. En paracoccidioidomicosis, las lesiones suelen ser más a nivel de tercio medio o tercio inferior a nivel pulmonar, lo que podría ayudarnos a hacer entonces un poquito la diferencia. El diagnóstico microbiológico se establece pues, por examen directo, histopatología o por cultivo, por pruebas de inmunodiagnóstico o pruebas moleculares. Digamos que normalmente se hace más con examen directo o histopatología, con una sensibilidad al 80 al 90%, superior al 90% en el caso de la histopatología. En el examen directo, pues con múltiples técnicas, incluyendo entonces en el fresco la realización o mediante preparación con KOH, lo que se utilizan son tinciones con calcofluor o tinciones de fluorescencia, en la cual podemos observar entonces las estructuras, que son las levaduras multigemantes. También esta levadura central es conocida como levadura madre y tiene estas gemaciones alrededor, lo que da la imagen característica de levaduras o gemación en timón de barco, que suele ser suficiente para hacer el diagnóstico. Estas, de hecho, también pueden ser encontradas en el tejido para ayudar a hacer ese diagnóstico diferencial. Aparecen, bueno, como les decía, las levaduras multigemantes y tienen una sensibilidad que varía entre el 85 y 100%. En la histopatología se realizan entonces preparaciones con hematoxilina bocina, aunque también se pueden hacer entonces inhibiciones para hongos basados en metelamina de plata. Lo que se observa en el caso de la hematoxilina diosina son los focos granulomatosos, y dentro de los cuales se encuentran entonces las levaduras, que muchas veces también pueden ser observadas como levaduras multigemantes,
lo que nos permitiría entonces hacer el diagnóstico. El cultivo, el aislamiento en muestras clínicas requiere pues de uso de múltiples cultivos selectivos y no selectivos y de toma de muestras repetidas. Sin embargo, se alcanza una sensibilidad entre el 60 al 80%. Los medios de cultivo que se utilizan son sobre todo agares de tipo como el saburó modificado, que es conocido como micocel, el agar extracto de levadura o el agar infusión cerebro-corazón. Pero normalmente lo que hay que hacer es cultivarlos entre 18 y 24 Celsius para poder que crezca la forma micelial. Una vez establecida esa forma micelial, que realmente no es muy específica, se observa micelios delgados con presencia que pueden tener entonces conidias, pero son en una escasa cantidad. El diagnóstico diferencial aquí es un poco más amplio, de modo que es necesario entonces recultivar a una temperatura de 35 a 37 Celsius para que crezcan en forma de levadura y de esta manera, sí, dado que se observan las levaduras multigemantes, poder hacer el diagnóstico. Y respecto al tratamiento, pues lo más descrito es el uso de trimestoprim. Bueno, pero aquí sí quisiera hacer una claridad, y es que el tratamiento va a depender de la forma clínica que esté presentando el paciente, el estado clínico y el estado inmunológico. Para las formas, digamos, leves, el tratamiento de elección o el tratamiento más utilizado, mejor, es el trimestoprim sulfamethoxazol, el cual tiene una tasa de respuesta del 80%, pero con una tasa de recaída del 20%, que puede ser un poco mayor en pacientes inmunocomprometidos, en los cuales se suele preferir el uso de otro tipo de antifúngicos. En la afectación leve, la duración del tratamiento es de 6 meses, en la afectación moderada hasta 12 meses. En casos de pacientes inmunocomprometidos, aunque pues no sería con trimestoprim sulfato, preferiblemente con antimicótico, se debe dar entonces por lo menos por 2 años y preferiblemente en el caso de VIH hasta que el paciente tenga un conteo de CD4, debe continuarse con terapia hasta que el paciente tenga un conteo de CD4 preferiblemente mayor a 200 e idealmente con una carga viral indetectable. Otros tratamientos incluyen el uso de anfotericina B, una dosis de 0.6 a 1 miligramo por kilo día. Esto se da principalmente en pacientes que tienen un compromiso severo. En este paciente en particular se inició tratamiento con anfotericina B, la cual se da de forma inicial hasta una dosis total acumulada de 2 gramos para continuar posteriormente con trimestoprim. Otras opciones de tratamiento incluyen ketoconazol y traconazol con muy buenas tasas de respuesta y una menor síntesis de recaída, aunque digamos que tienen menos estudios que trimestoprim sulfamethoxazol, pero también se suelen utilizar sobre todo en individuos, perdón, en individuos inmunocomprometidos. Boriconazol también tiene estudios, y de hecho el boriconazol aquí es importante porque es el medicamento debido a su mayor penetración al sistema nervioso central. De hecho hubiera sido, digamos, el manejo adecuado para este paciente, digamos, de manera crónica. Y hay algunos estudios con posaconazol. Respecto a ese boriconazol, pues como les decía, se ha demostrado una excelente actividad in vitro. Este estudio fue con 35 pacientes en los cuales se usó este boriconazol, y pues se logró una tasa de respuesta del 89%, entre el 89 y el 94%. Como les decía, tiene una mejor penetración del sistema nervioso central, y era el planteamiento que se tenía con este paciente. Lastimosamente, el paciente fallece posteriormente debido a aparentemente una infección nosocomial. Realmente no se identificó un germen posteriormente, esto ocurrió alrededor de 15, 20 días después de que se le realizó la biopsia de suprarrenales. Así que pues obviamente no se llevó al tratamiento crónico, pero pues hubiera sido el planteamiento adecuado a posteriori. Y eso era lo que tenía para comentarles. Muchísimas gracias.